Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar nuestro estudio. Recuerdan que la semana pasada estábamos viendo acerca de ese carácter que forma a otros líderes cristianos. Adelante. Y nos quedamos aquí en esta parte que dice liderear significa, que al ejercerlo conforme al corazón de Dios, se va a influenciar la vida del que esté a tu lado y la va a formar para la siguiente generación como un hombre de carácter probado que a su vez formará a otros, ¿ok? Y esto tiene parte también en la situación de lo que estábamos viendo los domingos en el sermón del monte acerca de que somos sal y somos luz, ¿sí? Somos gente que es influencia para otros, como sal y como luz, y que el liderar significa que en el momento en que empezamos a ejercer esto, pero esto conforme al corazón de Dios, se va a influenciar la vida del que esté a tu lado, porque empieza desde la familia el liderazgo, ¿no? ¿Ok? Y lo va a formar para la siguiente generación. Miren, ahí está Maximiliano. Y a través del ejemplo de sus padres, de lo que ellos a través de estudiar y discernir bien la palabra, es como va a influenciar para la siguiente generación y lo van a formar como un hombre de carácter probado, ¿no? Porque el carácter tiene que ser probado, a su vez, para formar a otros. Romanos 5. Romanos 5. ¿No traen Biblia, Felipe? Matei. Bajen una Biblia, ¿no? Ahí, mira. Romanos 5, versículo 3. Y cito: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Pero si alcanzan a ver desde dónde inicia, hermanos, a través de la tribulación, la aflicción. ¿Sí se entiende? O sea, el Señor va a probar nuestro carácter a través de las aflicciones, a través de la tribulación, a través de la persecución, y eso como que no le agrada mucho al cristiano. El cristiano, cuando llega y es mal informado en el evangelio, le hablan de bendiciones, de prosperidad, de salud, y no es que esté mal, ¿sí? Pero eso no es el evangelio, hermano. El evangelio es cuando te está diciendo el Señor que tu carácter va a ser probado a través de la tribulación. ¿Sí se entiende? Y entonces fíjense lo que sigue. 4, 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Él nos capacita con el Espíritu Santo para que nosotros vayamos resistiendo la manera como vamos a ser probados. ¿Sí se entiende? Como vamos a pasar las aflicciones en este mundo. Y es una aflicción por causa de Jesús. No es una aflicción porque también el pecado produce aflicción, ¿recuerdan? Cuando tú te metes en un pecado y en desobediencia, también el pecado produce aflicción. Cuando el Señor nos va restaurando, el viejo hombre va quedando atrás. Y dice, y si antes robabas, o ya no robes. Si antes mentías, o ya no mientas. Si antes eras adúltero, o ya no. Pero si el cristiano insiste en desobedecer y se mete en un pecado, las consecuencias también le van a traer dolor, enfermedades, persecuciones, pero esa no es la tribulación con la cual su fe va a ser probada. Ese es un resultado del pecado. ¿Ya se entendió? Pero si tú eres obediente,
estás cumpliendo la voluntad de Dios, estás estudiando su palabra y eres perseguido como los cristianos de antaño, entonces esa es la aflicción. Ok. El carácter probado por Cristo, hermanos, es similar a cómo trabajan la plata. ¿Ustedes alguna vez han visto algún video o directamente cómo un platero trabaja la plata o no? Yo les invito que al rato que lleguen a casa vean un video. Cómo trabaja un platero la plata. Dice, la persona toma una pinza, el platero agarra una pinza y mete un pedazo de plata al fuego. Son como pedruscos así, toscos. Lo agarra con la pinza y lo mete al fuego. Pero ¿saben qué hace el platero? Ya no le quita la vista de encima, Lo está moldeando, le está poniendo el fuego y nunca le quita la vista de encima. Pero no le quita los ojos de ella y así varias veces entra y sale del fuego. Cuando está lista la plata, se refleja el rostro del platero en la plata sin impurezas. ¿Sí ya se entendió? Así es el Señor, nos va a tratar, nos va a meter en la prueba, nos va a meter en el fuego, nos va a meter en el desierto, vamos a estar afligidos, perseguidos, hasta que su imagen de Él se refleje. ¿Ya se entendió? Igual el platero. Vean lo que dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Y cito: ¿ya están ahí, hermanos? Ok, dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Ok, sí se entiende, ¿no? A través de su guía, de su dirección, de sus doctrinas, de su mandamiento, de su estatuto, Él te va a enseñar el camino, porque el que antes transitamos fue en base a nuestro pecado, ¿sí? Espoleados por Satanás y por todo lo del mundo. Y entonces el Señor, ahora yo te voy a enseñar, te voy a conducir, y en ese camino que nos va a conducir, nos va a probar, pero hace lo mismo que el platero. Fíjense lo que dice en la siguiente parte: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No te va a quitar la vista de encima hasta que estés listo. ¿Y cuándo estamos listos? Hasta que vayamos a su presencia. Todo este lapso nos va a tratar con nosotros constante, y no va a terminar hasta que estemos en gloria. Ok. Sí, porque dice, bueno, ¿cómo cuánto tarda, pastor? ¿Como 2 años? ¿Como 3? Pues ya llevo como 5, ¿no? Yo creo que ya estoy listo. No, mi hermano, constantemente está tratando con nosotros. Ok, y el significado de salir del fuego es salir de la prueba, ¿sí? Cuando tú no has entendido la lección, cuando tú has desaprovechado la enseñanza, cuando tú no has sido obediente, no has hecho la voluntad de Dios, tú sigues metido ahí. Y más vale que ni te quejes. Porque dice, el significado de salir del fuego es salir de la prueba o las tribulaciones en donde Dios me ha metido. Pero nos saca de una para después venir hacia otra. ¿Pero qué crees, hermano? Eso Él lo prometió desde un principio. Él no te dijo, yo vengo para librarte de las tribulaciones, sino para darte la fortaleza para enfrentarlas. Por eso los niños que están desde chicos aprendiendo allá arriba en el saloncito, los está preparando para eso. Y ellos van a vivir más fortalecidos que nosotros. Nomás no dejen de traerlos. Y trabajen con ellos durante la semana. Porque miren, hermanos, yo les decía, cuando estamos orando, antes de que empiece el culto, según sea el que esté orando, le pedimos mucho a Dios que esas 2 horas que ellos están allá arriba, aproximadamente, que el Señor las multiplique por muchas más, ¿no?
en lo que preparan las maestras con mucho cariño, con mucha responsabilidad para ellos, porque para ellos es una predicación. O sea, las maestras no son cuidadoras de niños, son teólogas que les están enseñando al niño cómo amar y prepararse para que el día de mañana ese niño, o sea, pueda escuchar la voz del Señor y ver que ha sido llamado por parte del Evangelio. ¿Ya se entendió, mis hermanos? No son cuidados, no vienen a que te cuiden un ratito al niño para que tú estés tranquila o tranquilo en tu culto. No, les están enseñando acerca del Señor y les están predicando el Evangelio, ¿eh? Claro, también tienen su ratito de jugar, ya después que terminan, pasan a jugar un ratito. Ok. Liderar significa que al ejercerlo, perdón. Otra de las cosas que la crisis hace para formar el carácter es que me minimiza mi orgullo y mi soberbia. ¿Alguien conoce eso? Sí, ¿verdad? Y la conocemos re bien. Y me pone a pensar que no soy tan inteligente, ni tan indispensable, ni tan perfecto como yo creía, o que en ocasiones como suelo creerme todavía. Mis actitudes a veces lo demuestran, ¿no? De que digo, no, yo, pues, ¿quién como yo? Pero esto es lo que hace también la prueba. Cuando entramos en esas crisis, nos hace ver. Hay una muestra en la Biblia. Vámonos a Daniel, el libro del profeta. ¿No tienen Biblia, mi hermano? Ah, sí, ok. Vámonos con el profeta Daniel. En el versículo 4. Con el profeta Daniel en el versículo 4. En el capítulo 4, perdón, es el capítulo 4, permítanme. Capítulo 4, versículo 37. Daniel 4, 37. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok. Daniel 4, 37. Esta historia es la historia del rey, ¿cómo se llamaba, Pepe? Nabucodonosor. Perfecto. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan, ¿con qué? Ok, fíjense, este rey había alcanzado una grandeza en poder, en riqueza, tremenda, ¿eh? Si vamos un poquito arriba, desde el versículo, para que vean. Vamos a ver desde el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara el reino, a ti se te declara el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Le va a meter en tribulación al grado de convertirlo en ¿qué? En una bestia.
Y le dice, para que aprendas quién es el que da todo. 33. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. O sea, quedó convertido en un total indigente. ¿Sí han visto a mis hermanos indigentes cómo andan luego por la calle? ¿Sí? Así de esa manera quedó, ¿sí? Nabucodonosor, mugroso, con el pelo crecido, comía como las bestias, perdió la razón. Era un hombre en total locura. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? ¿Sí se entiende eso, hermano? Porque a veces nosotros, es que el Señor nos predestina. No, yo no creo eso. Es que el Señor elige. No, eso no puede ser. Aquí está diciendo que nadie le puede decir a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué amaste a Esaú? No, a Jacob, y aborreciste a Esaú. ¿Ustedes pueden entender eso, hermano? Miren, yo no lo puedo entender. De verdad. O sea, sí entiendo por qué aborreció a Esaú, pero lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿Ya se entendió? O sea, porque pues sí nos tiene que aborrecer porque somos pecadores, somos adúlteros, somos mentirosos. Pues sí, ahí sí lo entiendo, ¿no? Que nos aborrezca. Pero ¿por qué nos amó? Eso es lo que no logro entender a veces. ¿Por qué dio su vida? ¿Por qué bajó? ¿No? Y entonces está diciendo aquí el 36, en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi resplandor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas, sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Punto. Por eso es importante, mi hermano, que tú no te creas tan indispensable. Somos uno más en este mundo. Somos uno más en la familia. Somos uno más en la iglesia. Somos uno más en el trabajo. Somos uno más en cualquier lado. No somos indispensables, ni somos tan inteligentes como creemos, ni tan perfectos, ¿no? Y tenemos que echarle humildad, dicen los del anexo, echarle humildad. Todos somos seres orgullosos y el orgullo es el pecado que utilizamos. ¿Para qué creen, hermano? Para cubrir nuestras deficiencias. Por eso aparece el sentimiento de superioridad. Aquella persona que, no, acá se pavonea y se cree, es un sentimiento que está aflorando de nosotros para cubrir las deficiencias que tenemos, para que no se den cuenta quién soy verdaderamente. Pero si ya se dieron cuenta desde hace mucho, ¿no? Pero ese es el autoengaño del soberbio. Todas las evidencias de la Biblia nos muestran que ninguno de nosotros tenemos el poder para transformar el alma humana. Por eso los psicólogos a veces, ellos creen que sí. Ellos creen que pueden pasar al alma humana y pueden darte un remedio para tu alma.
pero las evidencias de la Biblia dicen que no. Por eso nosotros, hermano, no vamos a cambiar ni a la esposa, ni la esposa al esposo, ni vamos a cambiar a los hijos, ¿sí? El único que regenera el alma y da vida eterna es Dios. Pero nosotros, ¿qué papel jugamos? Porque si no, no daríamos consejos, no daríamos guía, no tendríamos disciplina para nuestros hijos, para nosotros mismos. ¿Qué papel jugamos? ¿Sí recuerdan lo de hace rato? Somos personas que influyen en la vida de los demás. ¿A través de qué? De la regeneración de mi alma. Yo soy sal y soy luz. Y el Señor dijo que cuando éramos sal, ¿por qué? ¿Quién recuerda? ¿Por qué dijo que éramos sal? La sal, ¿qué función tenía en el pasado? Preservar la vida, que no se fuera a echar a perder la carne, ¿no? Y por eso una vez que nosotros somos regenerados, somos de influencia, ¿no? Por eso cuando hay dos amigos, o sea, uno tiene que estar regenerado para que él ayude al otro a regenerarse. Porque de lo contrario, decía mi abuelita, hijo, el que con lobos anda, a aullar se enseña. O sea, los dos caerán al abismo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser de influencia, pero tenemos que estar bien conscientes, pero bien conscientes que nosotros no vamos a regenerar a nadie. Dios es el que lo hace. Vean lo que dice Proverbios 3. Proverbios 3. En el versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, hermanos, aquí queda una evidencia clara de que en realidad Él es el que regenera, ¿sí? Y que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que siempre cuando tengamos que dar un consejo, vayamos a la Biblia, que cuando nosotros tomemos una decisión, vayamos a la Biblia, que cuando nosotros vayamos a, no sé, cualquier cosa, dice, nada podéis hacer separado de Él, que no creamos que nosotros tenemos la grandilocuencia o que la vida, por la experiencia y los años que nos ha dado, podemos hacerlo, ¿no? No, porque de esa manera entonces estaríamos siendo orgullosos, soberbios y estaríamos pasando a Dios por alto. Miren, hermanos, el ser cristianos no es una etapa de tu vida, dicho sea de paso, porque muchos como que la quieren tomar así. Hoy estoy en la etapa religiosa de mi vida, pero una vez que pase esto, ya me dedico a hacer mis planes, mis proyectos, mis triunfos, mis éxitos. Una vez que yo termine esta etapa religiosa, una vez que esté yo 5, 2, 3 años en la iglesia, o sea, ya me salgo preparado, maduro, y ahora sí, el mundo a mis pies. No, hermano, eso no es ser cristiano. Cuando somos cristianos es para toda la vida, para toda la vida. Nosotros vamos a ir menguando, vamos a ir renunciando, porque luego a veces dices, ¿y mis planes? ¿Y sabes qué hace Dios? Se ríe. Hay una película, no sé quién la ha visto, que se llama, es de broma, le llaman el Todopoderoso 2, donde hacen un arca, ¿no? Que el tipo hace un arca parecida a la de Noé. Y ahí ponen representando al Dios Todopoderoso a un actor negrito que se llama Morgan Freeman. Y entonces el tipo es un empoderado político, ¿no? Y cuando le dice, ¿y mis planes? y él es Dios, y se empieza a carcajear.
Ya no tienes planes, hermano. Ahora tus planes son sus planes. Tus proyectos de vida son los proyectos de vida de Él. Porque yo a veces como que así observo mi vida y como que yo también estuve ahí, cuando llegué por primera vez al cristianismo, y entonces me di cuenta que tal vez con la sabiduría que estos hermanos explayaban, porque sí me alcanzaba a dar cuenta cómo tenían esa elocuencia, esa sabiduría, y me impactaron, pero ¿qué estaba ahí en mi vida? Orgullo y soberbia, porque yo dije, híjole, en cuanto yo aprenda este lenguaje, en cuanto yo aprenda a conducirme como esto, el mundo a mis pies. No puede ser, de veras, o sea, y por esa situación, como yo soy del género humano, probablemente a ustedes les pueda ocurrir lo mismo, ¿no? Que estén en esa situación así como que pensando, pues nada más me estoy aquí unos añitos, me pongo trucha y me salgo a hacer lo mío. No, hermanos. María Esther, ¿por qué no pasan a los niños para acá? Pasen no se preocupe, hermano, ahorita no. María Esther, Berta, sí, pásenle para que les pongan. Ok, muy bien. Entonces dice, pero Dios nos ha dado un ministerio. Ese ministerio se llama de la reconciliación. ¿Sí se entiende? Entonces, les decía yo, mis hermanos, sí es posible que atraviesen estos estados en nuestro corazón, ¿no? Yo quiero que estén bien conscientes que el camino hacia Cristo es para toda la vida. Y es un camino ascendente, ¿eh? Ok. Muy bien. Ya llegó otro nuevo. Vamos a darle la bienvenida. Siéntate, Pacorro. Ok. Ahora, ¿cómo nos vamos dando cuenta de esto? ¿Cómo te puedes tú dar cuenta acerca de la situación de que esto es para toda la vida? Pásenle. Dentro de la Biblia, el Señor dice que Él nos ha encomendado una vez nacidos de nuevo un ministerio. Yo no les voy a pedir que levanten su mano, pero si ustedes ahí en su corazón Dios les ha confirmado que son cristianos, nacidos de nuevo, ¿sí? Y ustedes saben que no se necesita atravesar por la high school de Almoller, ¿no? Ni de Sugel, no. El nacido de nuevo es de parte de Dios. La salvación es del Señor. Todo lo demás es la preparación académica con la cual yo estoy de acuerdo para que nosotros crezcamos en la fe. Pero una vez que tú naces de nuevo, Él te pone un ministerio a cada nacido de nuevo. ¿Sí recuerdan cuál es? El ministerio de la reconciliación. O sea, aún no estés sirviendo en la iglesia, hermano. Aún no tengas un ministerio como de alabanza, de pastor, de ujier, de maestro, de evangelista. Aún cuando no tengas eso, Él ya te dio un ministerio. Y el más importante. Por eso te digo que si tú eres nacido de nuevo, ya lo tienes. Ya lo tienes. Y hay que ejercerlo. Ese ministerio de la reconciliación dice, y como líderes tenemos que influenciar a otros y empezarlos a formar. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 5. Versículo 18. Y cito, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio ¿qué? Ok. Él es, en griego le llaman el aeronopoios,
O sea, es el que nos reconcilia y nos trae la paz. Cuando Él dice que es un príncipe de paz y que nosotros tenemos el fruto de la paz, o sea, no es que nos llega el hecho de estar así bien cómodos, bien lights, bien relax, Dalai. No, porque tenemos en este mundo tribulaciones y tenemos que enfrentarlas, como quiera que sean las características que tenemos. No, Él dice que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Ya se entendió? Porque antes estábamos en condenación y en el infierno. Cuando Él viene a reconciliarnos con el Padre, Él da su vida para reconciliarnos con Él a través de la doctrina de la justificación. Nos pone en una posición correcta delante de Dios y ya estamos reconciliados con Dios. Hoy estamos en paz. Aunque tengamos mucha persecución, aunque tengamos muchas dificultades, aunque tengamos mucha aflicción, estamos en paz con Dios, que es con el que nos interesa estar en paz. ¿Ya se entendió? Porque probablemente tenga mucha aflicción con mi familia, que no me acepta como cristiano. Probablemente tenga mucha aflicción en el trabajo, porque me hacen burla y no me aceptan como cristiano. Probablemente tenga mucha aflicción en la comunidad, porque no les agrada cómo vivo como cristiano. Probablemente tenga esa aflicción en el mundo, ¿sí? Y Jesucristo, el Señor, nos lo dijo: vas a tener aflicción en el mundo, pero no te preocupes, yo ya vencí al mundo. No importa que tengas esa aflicción, pero la paz ya la tienes con Dios, has sido reconciliado con Él. Pero Él te dice aquí, y nos dio el ministerio, ese mismo que Jesús ejerció para que nosotros fuéramos reconciliados y puestos en paz con Él, salvos y sentados en los lugares celestiales, ahora te lo da a ti, cristiano nacido de nuevo. A saber que Dios, 19, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomó en cuenta nuestros pecados, nos los perdonó. Por eso cuando tú vas a predicarle a alguien, si ese alguien te ofendió, no tienes que tomarle también en cuenta ese pecado. Y tienes que ir a predicarle. No, ese no, porque se me ofendió. No, porque se me transgredió. No, porque se me transó. No, o sea, porque un día él me pegó. ¿No? Además también ofendió a mi familia. Dice el Señor que Él no tomó en cuenta nuestro pecado. Para que nosotros podamos reconciliar a los hombres con Dios, tenemos que quitar el resentimiento, el rencor, la ira, la venganza que veíamos el domingo, para que seamos libres e ir con quien sea para reconciliarlo con Dios. Le vas a hablar del evangelio de la paz y le vas a decir del arrepentimiento y de la fe. Le vas a decir, le vas a leer Romanos 3, su radiografía de lo que es el ser humano. No le vayas a salir con que haz una oración para que recibas a Cristo. No le vayas a salir con eso, porque lo estás engañando. No, dile por qué necesita un Salvador. Dile que Él no es un hombre bueno ni una mujer buena, que somos seres humanos pervertidos, que necesitamos un Salvador. ¿Sí se entiende, hermanos? Porque eso es lo que te está diciendo aquí, que tú tienes que formar a otros y tienes que llevarles esa palabra de Dios. Pero lamentablemente la influencia y la formación también tienen la parte equivocada. Cuando en otras iglesias, pastores que no han sido nacidos de nuevo, pastores que no son cristianos, hermano, aunque la iglesia afuera diga comunidad cristiana o iglesia cristiana, el caminito de Belén, o sea, no son. Por eso dice aquí, también tiene la parte equivocada. La posición que Dios me da, me otorga autoridad, esa posición sin carácter probado, me hace orgulloso. Cuando el carácter no ha sido probado,
cuando mi orgullo no ha minimizado, me hace orgullo. Sigo orgulloso. A este mundo llegué orgulloso, soberbio. Por eso les digo que siempre que sientan así como que empiezan a flotar, váyanse a Romanos 3. Y ahí está la radiografía que Dios nos hace, ¿no? Porque si nosotros cuando estamos enfermos, ¿qué es lo primero que hacen los doctores? Váyase a hacer un examen. ¿Sí o no nos mandan luego, Pepe? Que de la próstata, que de la coloscopía, que no sé qué tanto, ¿no? Que los triglicéridos, ¿no, Juanito? No, luego nos mandan. Los doctores, váyanse, porque algo anda mal en su ser, ¿no? Y yo no soy adivino, dice el doctor, y necesito tener aquí un papel para que me diga qué es lo que tiene para poderle recetar. O sea, así es Dios. Tú crees que estás bien y te manda Romanos 3 a que te haga una radiografía y ahí te dice todo, ¿no? Ahí te dice todo, te dice mentiroso, adúltero, veneno de serpiente ahí debajo de sus labios, o sea, no entiende nada acerca de Dios, a todas a la una se hicieron inútiles, nadie busca a Dios. Ahí dices, ay mamá, y si tú quieres llevar a alguien ahí, a los pies de Cristo, tienes que predicarle eso, hermano. No le puedes engañar, porque si no se vuelve un falso convertido con una posición orgullosa. Dice, se hace orgulloso y lo empiezo a ejercer de una forma autoritaria. Nosotros en algún tiempo fuimos machistas, los hombres, y autoritarios, ¿cierto o no? Creo que todavía, pastor. De repente hay polvos de aquellos lodos, ¿no? Entonces dice, cuando hay una forma autoritaria y la mala influencia hace crecer a los que lideró, como personas insensibles y duras de corazón. Cuando tú lideras así, formas gente insensible y dura de corazón. Igual a los gobernantes de este mundo, igualitos a ellos. ¿Qué hacen los gobernantes de este mundo? ¿No se enseñorean con los demás? Dice la palabra. ¿No los mandan? ¿No jefean? ¿Cómo están los pobres países, incluyendo el de nosotros? La posición sin desarrollar el carácter probado, nos lleva en tres direcciones. Tres. Una es la inseguridad. La inseguridad, ¿saben qué genera? Ambición. La inseguridad. Cuando tú eres una persona insegura, quieres sobresalir. Quieres hacerte millonario. Quieres buscar la situación así, que te dé estatus. Genera ambición. Dos, falta de aprobación. Cuando tú tienes falta de aprobación, ¿sí?, delante de los hombres, no buscas la aprobación de Dios, sino buscas la aprobación de los hombres. ¿Y qué dice Pablo al respecto? Yo no busco la aprobación de los hombres, yo busco la aprobación de Dios. Y entonces eso genera, esa falta de aprobación de los hombres, te va a generar envidia. Y el deseo de controlar a la gente, ¿qué te generaría? Tiranía. Antes de que vayamos al versículo, yo quisiera preguntar, son 7:30. ¿Hay alguna pregunta en todo esto? Porque los veo así como que está muy rudo esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo con respecto al carácter? ¿Sí está quedando muy clarito? Aunque duela. Aunque duela. Ok, pero si hay alguna pregunta, hermanos, con toda confianza, miren, porque precisamente estamos aprendiendo todos, ¿eh? Y no se vale que se vayan con una duda. Olger como que lo veo, que me quiere preguntar algo, pero no se atreve. No, en serio, si tienen alguna duda inmediatamente, ¿eh? No crean que no. Todos tenemos dudas. Miren, vámonos al primer libro de Samuel, para que veamos estas tres posiciones. Primer libro de Samuel, en el capítulo 18. En el versículo 6, 18:6.
Y para empezar, el subtítulo dice envidia de Saúl, ¿no? Ok, para empezar. Voy a repetir que cuando la posición, sin desarrollar el carácter probado, ya vimos lo que es el carácter probado, ¿verdad? Que Dios lo mete al fuego para que de esa manera tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad, tu prepotencia, o sea, vayan minimizando, va quitando Dios todas esas impurezas y aflore una humildad, aflore la fe. Es una fe probada, ¿sí se entiende? Como la plata, acuérdense. Y Él no te quita la vista de encima, todo el tiempo está observándote. Ok. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, ¿a cuál filisteo? A Goliat. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cantos de júbilo, con instrumentos musicales. Dicho sea de paso, lo que ustedes observan ahí es un júbilo cuando regresan de la guerra, en un contexto de la cultura judía. ¿Ya se entendió? En donde ahí sale a relucir cantos, bailes, instrumentos, panderos, pero es una cuestión cultural que para nada llevaban los judíos en las sinagogas. Por lo tanto, tampoco se ha llevado en las iglesias cristianas. Cuando los líderes que no tienen ese carácter probado, hermano, no conocen esto, inmediatamente empiezan a llenar la iglesia de farándula y meten exaltadoras, banderas, ¿qué más? Listones y una coreografía de chicas vestidas y haciendo un baile, supuestamente que porque eso viene en la Biblia. Sí viene en la Biblia, pero no en el contexto para alabar a Dios en una iglesia, en una congregación o en las sinagogas. Era una situación espontánea, regresaban de la guerra y salieron jubilosas, ¿no? A hacer este tipo de cánticos y ese tipo de música, ¿sí se entiende? Ok, qué bueno. Sí, exactamente, hasta la fecha los judíos. Y también en las iglesias. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más les falta sino el reino? Inseguridad, dice aquí. La primera posición sin desarrollar el carácter probado nos lleva a 3 direcciones. Y la primera es estar inseguros, a envidiar al hermano. ¿Por qué a él sí le dio el don de la enseñanza? Y yo lo anhelo, pero a mí ni una embarradita. ¿No? Y empieza a ver la envidia, empieza a ver la falta de inseguridad. ¿Qué pasa también, hermanos, en la situación de la familia? Cuando alguien tiene un talento que está por encima del tuyo. Empieza a haber envidia. En lugar de alentarlo, a trabajarlo, echarle ganas, ¿no? O yo buscar el mío propio, que el que me dio Dios. ¿Para qué? ¿Para qué yo soy útil dentro de la familia? ¿Para qué yo soy útil dentro del trabajo? Porque esa inseguridad inmediatamente me empieza a generar ambición. Y es una inseguridad que tiene que ser puesta en manos de Dios para que yo no me crea más de lo que yo soy. Y con lo que Él me ha dado, yo pueda desarrollarme de una manera feliz y gozosa. Dentro de la iglesia es igual. Yo les decía que en este año que viene, el año 5, y que hoy Dios en su misericordia ha acercado a los que han de ser salvos, ¿sí? Que muchos se van a preparar, muchos varones, y probablemente salgan pastores, diáconos, gente de la alabanza, gente de servicio, ¿sí? Y que nosotros no estemos anhelando algo de lo que realmente Dios nos muestre que no somos.
¿sí? Porque esto genera una ambición. Ahí está Saúl, generando por envidias, ¿no? Dice 9, desde aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Y aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Lo quiso atravesar como mariposa, ¿no? A ese grado se genera la envidia, hermano. Ok. 11. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Ok. 12. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Eso, ahí vamos a hacer un paréntesis, porque es algo que yo quiero que tú observes. Si el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, es para toda la vida. Discúlpame que te lo recalque en este estudio varias veces. Te lo vuelvo a repetir, no estás viviendo una etapa de cristiano, ¿eh? No estás viviendo una etapa de religioso en tu vida, y que una vez que ya la domines, te puedes salir a hacer lo que quieras. No, Dios está contigo. Saúl no lo entendió. Saúl creía que era una etapa de su vida, y que una vez siendo rey, él podía después hacer lo que quiera. ¿Y qué dice ahí? Dios estaba con David, y de Saúl se había apartado. Es duro, hermano. Podemos tener etapas, eso también es verdad, en donde nos llegue alguna situación de baja en nuestra vida, donde estemos tal vez luchando contra algo, pero nunca, o sea, dejes, ¿sí? Nunca dejes ni quites de tu corazón que esto es para toda la vida. Por eso está la consejería, ¿ok? Entonces dice, el Señor estaba con él. 15. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, ¿qué le tuvo? Terror. O sea, no le dio miedo. Como dirían los chavos de ahora, se paniqueó. Se paniqueó tremendamente Saúl. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab. No, hasta el 16. Hasta el 16. Entonces, esa inseguridad, acuérdense, hermano, cuando tú te sientas inseguro de algo, recuerda que te puede generar tal ambición. Yo he visto cómo precisamente por eso ha proliferado mucho el evangelio de la prosperidad. Porque en el evangelio de la prosperidad se encuentran en una iglesia que hay una iglesia en Estados Unidos de un falso maestro que se llama Joel Osteen. No sé si alguna vez lo han oído. Joel Osteen es un falso maestro que alimenta a muchas ovejas. No sé si son 5,000 los que tienen su iglesia, porque es una de las iglesias más grandes que tiene Estados Unidos. Y les genera la situación de ser gente insegura, y les genera la ambición para que ellos pacten, para que ellos traigan la ofrenda y para que sean prósperos. Y sus mensajes son exclusivamente de ¿cómo le llaman? De autorrealización. La cruz queda abajo. No hay con qué. Entonces la falta de aprobación genera envidia, y el deseo de controlar genera tiranía. Son líderes tiranos llamados autocráticos. ¿Ustedes saben qué significa un líder autocrático? Sistema político, te lo voy a desglosar. Sistema político en el que una sola persona o un grupo limitado gobierna con poder total sin restricciones. Esos son los autocráticos.
¿Te ha pasado que llegas a algunas iglesias o has conocido algunas iglesias en donde nada más la familia pastoral es la que parte el queso? Dice la palabra. Y hay mucha gente con deseo de servir, pero ahí no. Ellos son los elegidos, los ungidos y los apropiados. Hermano, por eso yo le decía hace rato, qué bueno que aquí ha llegado vamos para el 5.º año, ¿no? Ya estamos muy cerquita. Y hay gente que se está preparando, hay gente que está estudiando, que está viniendo al discipulado. Y yo recuerdo que hace poquito tuve una plática con algunos hermanos y yo les decía que en el momento que tengan un 70% del discipulado, o sea, si tienen el deseo de servir, o sea, entonces platicaríamos. Porque lo que urge también en una iglesia es esos servidores. Pero ¿cuál es nuestro lema, Pepe? Lo importante, lo urgente no le gane a lo prioritario. Si hay prioridades, a mí como me gustaría que ya hubiera 2 o 3 gentes que dieran consejería. Me ayudarían mucho en la reducción que a veces del estrés se carga la cuestión de estar recibiendo durante toda la semana gente en consejería, ¿no? Ya el trabajo se repartiría. Y esto es bíblico. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés le dijo su suegrito, su querido suegro Yetro, Moisés, vas a enloquecer si no delegas la responsabilidad. Pero también, hermanos, como es algo que pudiese ser urgente, yo puedo decirle, pues mira, creo que yo el otro día oí hablar bien a Pedrito, vente. Y órale, ¿no? Y también el Celso, ¿no? Pues viene de allá, vente. Y órale, y empiecen así a aventarlos, ¿no? Como el Borras, por la urgencia. Sin que ellos tengan la preparación, sin que tengan la claridad de lo que es el discipulado, el evangelio, ¿no? Digo, entonces, por esa situación, hay iglesias que ya llevan 20 años, 25, y la familia pastoral sigue siendo la única que puede hacer esto, y eso no es posible. No, aquí somos una iglesia de recién inicio, vamos para el 5.º año, y yo espero que no nos convirtamos en autocráticos, ¿sí? Sistema político en el que una sola persona gobierna. Si ustedes en un ministerio ya formado no enseñan a liderar a otros, se vuelven jefes. Y el día que muera el líder, todos se dispersan. Se acabó. Nadie aprendió. Porque nada más obedecían. Ok, fíjense cómo son, para que tengan una idea. Y sobre todo que tengamos una idea de no comportarnos así. El día de mañana que tengamos una responsabilidad de liderar. Se molestan cuando les cuestionas. Oiga, pastor, como que el otro día usted dijo algo equivocado en la prédica. No te metas con el ungido. Es lo primero que dice. ¿Sí o no? Aquí yo les he dicho que si ustedes, por eso se suben los videos a YouTube, si como yo no soy la perfección y tengo muchos errores, si algo doctrinal yo lo dije mal, que se acerquen a mí y con mansedumbre me hagan ver mi error. ¿Sí? Sí, no voy a ganar a Biblia porque luego llegan bien agresivos, ¿no? No, con mansedumbre. Pastor, yo vi que esto, ¿no? Porque a veces tú le dices a alguien con mansedumbre y se altera. Entonces, cuando los cuestionas, se molestan. Entonces, es una actitud autocrática de un líder, o sea, que verdaderamente no pinta para líder. Yo con algunos de ustedes algunas veces me he acercado a cuestionarles algo, y veo sus reacciones. Y digo, pues aquí sí hubo humildad. Miren, les voy a poner un ejemplo. Muchas ocasiones en el mundo, cuando hay una unidad de hombres y mujeres, siempre existe el riesgo de que haya idilios. ¿Sí se entiende? Y la iglesia cristiana no es la excepción.
Tú vas a cualquier sindicato, grupos de autoayuda y hay romances. Se empiezan a dar los romances. ¿Por qué, hermanos? Pues porque somos gente caída, que andamos buscando aprovecharse, ¿no? Por eso aquí en la iglesia siempre les digo, mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Sí se entiende o no? Si yo tengo que aconsejar a Maritza, y ella viene sola, ay, ojalá Dios me oiga, viene a ministrarse, mi esposa tiene que estar presente. ¿Sí me explico? Si viene Pepe, es hombre con hombre. Pero es el sacrosanto pastor, ya está así como a un paso de la glorificación. No. ¿Cómo dice la palabra? Cuidado, aquel que crea que está bien, porque puede caer. Entonces es un freno que Dios a través de Pablo nos pone, no se confíe, no se confíe. ¿Ok? Entonces muchas ocasiones decía Miguel Núñez, esto lo oí de Miguel Núñez, que llegan a decirle a alguien, oiga hermano, yo como que lo veo que anda muy pegadito con su tana, termina el culto y platica mucho con ella, y entonces la persona, si se indigna, no, ¿cómo crees? ¿Yo cuándo? Acaba de revelar que hay algo ahí. Y él, la persona que no se indigna y dice, mira, yo no me había dado cuenta, pero voy a poner atención, ¿sí? Créeme que, o sea, es otra cosa. Pero aquel que se indigna, ¿qué nos pasaba en el pasado cuando la esposa nos decía, ¿a dónde fuiste? No, pero es que no, fuiste allá, no, y te indignabas, y de allá venías, de allá venías, ¿cierto? Entonces, hermanos, se molestan cuando los cuestionan, así son los líderes tiranos. No puedes cuestionarlos porque inmediatamente sacan las uñas. Liderean solos, andan para todos lados solos. No forman otros líderes tampoco, no los forman, los mandan, los jefean, los tiranizan. Voléame los zapatos, tráeme esto, tráeme aquello. O sea, tienen que ser obedecidos porque tienen la posición. ¿Cuál posición? Me digo yo, ¿no? Pero ahí está la situación, ¿no? Son estos 3 puntos en los cuales tú te puedes dar cuenta de ese tipo de líderes, pero también date cuenta que tú puedes caer en esos aspectos, ¿no? Ok. Líderes legítimos aprobados por Dios. Ahora vamos a ver, son respaldados por Dios. Un líder siempre lo va a respaldar el Señor. Vámonos a Hechos 13. Hechos capítulo 13. En el versículo 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Ese es un líder aprobado. Esto que se está dando aquí, hermano, habíamos observado que la imposición de manos era de los apóstoles. Hoy, simple y sencillamente, es con orar, como lo hicimos en la velada de oración, ¿sí? A través de ruegos, peticiones y si es tu voluntad, Señor. Un día van a ver aquí una primera ordenación, que no va a tardar mucho. No va a tardar mucho la primera ordenación, porque aquí no se ha ordenado a nadie, como es una iglesia de recién inicio. O sea, ya es algo imprescindible que nosotros vayamos observando y para que ustedes vean cómo se hace una ordenación de parte de la iglesia, ¿no? Nada más hay un anciano,
Pero yo estoy orando para que haya más. Entonces va a haber una ordenación a través, no sé si yo pueda hablarle a alguien de la convención o que venga Carlos Llambes, que vengan otros ancianos y podamos ordenar a nuestro diácono. ¿Sí? Vamos a platicar con él, le vamos a dar un cuestionario como de 5,000 preguntas. Tiene que, tiene que contestar como 300,000. No, son cosas, porque si recuerdan quién hace obispo al pastor, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que pone los servicios y dice aquí que los líderes legítimos son aprobados por él y aquí hay una prueba. Pero aquí estaban en la era apostólica, ¿sí? Donde inclusive escucharon la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros les decimos a aquella secta que anda diciendo que el Espíritu Santo nomás es una fuerza activa. Mire, aquí dice, mi estimado, que el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a estos servidores porque los quiero para la obra. Hoy, aunque Dios puede hacerlo, hablar audiblemente, ya no se comunica porque tenemos la Biblia terminada. Y es la mejor palabra profética a la cual podemos nosotros poner atención, ¿sí? Por eso él no. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? ¿Sí te gustaría? Lee la Biblia en voz alta. Otros reconocen que Dios está detrás del líder. Otros van a decir eso. Porque mira, aquí vamos a ordenar a alguien. Yo le voy a preguntar a alguien: oye, ¿tú ya sabes el don que tienes? Sea hombre, sea mujer. Dios se lo va a confirmar, ¿sí? Pero otros van a reconocer eso, hermano, ¿sí? Cuando vean predicar a alguien aquí, van a decir: ese es predicador. Ese probablemente tenga el llamado de pastor. Porque en muchas ocasiones hay el deseo de veras, y muchos se frustran. Hay el deseo de ser pastor, pero si no tienes el llamado, pues mejor acéptalo. También se platica por ahí una experiencia en donde un hombre quería ser predicador, quería ser pastor, y predicaba y se atoraba y no le salía la palabra como pastor. Pero era tanto su afán que se metió a los estudios y fue al seminario y fue para allá. Creo que hasta con su gel fue. Y entonces un hombre le dijo: mira, ya te tengo de una vez que hablar claramente, mijo. Probablemente tú sí tengas el llamado de pastor y de predicador, pero los que te escuchan no tienen el don de escuchar. ¿Se dan cuenta qué duro es eso? Pero se lo tuvo que decir tajante porque él estaba anhelando eso, pero no era su llamado, hermano. Entonces, por eso otros te van a decir, oye, tú sí, oye, de verdad, tienes el don que te ha dado Dios de enseñar a los niños, de hacer un servicio, de ser predicador, de ser un pastor. Inmediatamente otros tienen que avalar. ¿El líder modelará el carácter de su pastor? No, de Cristo. De Cristo. Porque es probable que en un inicio aquel que empieza como predicador de esta iglesia a lo mejor llegue a imitar en primera instancia a su pastor. Dichos, situaciones, cosas, ¿no? Que puede observar porque es su maestro en ese momento. Pero él tendrá que estar consciente que tiene que modelar el carácter del Señor Jesucristo. El líder jamás sentirá que otros quieren usurparlo. Jamás sentirá eso. Qué bueno, de verdad, qué bueno. Yo anhelo esa situación de que haya a otros servidores ya. ¿Sí? Quiero que no que el rey ha muerto, vive el rey. No, jamás debe de sentir eso. ¿Ok? La integridad de un líder. La integridad, formando parte del carácter, son dos elementos poderosos a la hora de influenciar a otro. ¿Qué es integridad? ¿Quién me puede? Rectitud, estoicidad,
Correcto. Miren, exacto, mira, y la integridad va un poquito más allá. Yo aquí defiendo, hermano, en la iglesia, todos los principios cristianos. ¿Cierto? Bueno, pues igual en mi trabajo, igual en mi trabajo, igual en la escuela, ¿no? Cuando llegan y le dicen a la mamá, oiga, su hijo tiene que participar en Halloween. No, eso es ser íntegro. No, mi hijo no participa en Halloween. Pero lo vamos a, pues hagan lo que quieran, pero mi hijo no participa ahí. Hermano, ya viene la misa de la Virgencita de Guadalupe, te pedimos que cooperes. No, esa es integridad. ¿Sí? Tú defiendes aquí tu principio y lo defiendes afuera y lo defiendes en todos lados. Entonces, exactamente. Entonces, la integridad formando parte del carácter son dos elementos poderosos a la hora de influenciar a alguien. Si a ti un hermano que te está observando te ve tibio y que ves que aquí eres una persona y allá afuera es otra, no le vas a dar una buena influencia. La integridad pide diferenciar entre el bien y el mal. Ahí está. La integridad pide que yo sea congruente entre lo que pienso, digo y vivo. ¿Sí? Pienso, digo y vivo es lo que hago. ¿No? Que yo no diga aquí una cosa, allá afuera haga otra, o sea, que sea un rompecabezas. No, que esté integrado donde yo vaya. Si yo voy a trabajar a otro lado, allá tengo que ser igual de íntegro que aquí. ¿No? Aquí levanto mis manitas, canto muy bonito, oro como santito, evangelizo como angelito, y afuera soy un demonio. ¿O en casa? No, por eso dice, la integridad pide que yo sea congruente entre lo que pienso, digo y vivo. La integridad demanda que yo me identifique públicamente con mis convicciones, lo que les decía yo. Allá afuera yo tengo que defender mis convicciones, las cristianas, públicamente, aunque me metan a la cárcel, aunque me saquen del club de leones, ahí tengo que dar mi convicción. Discernir el bien y el mal. Isaías 50:20. Ya para terminar. Discernir el bien y el mal. Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En una iglesia cristiana tiene que proliferar, hermano, la sana doctrina. Y la sana doctrina viene insertada en la Biblia. Y cuando yo observe que lo que se quiere vertir en una junta de servicio no es bien, entonces lo tengo que plasmar, lo tengo que defender. ¿Sí me explico? Pónganme un ejemplo, algo que se confunde, que le llaman al mal bien. De lo que quieran, aunque no sea de la iglesia. Que le llaman al mal bien. La ideología de género. Ahora todos, el aborto. ¿Y al bien mal? ¿Está más peleaguda? No. En una iglesia, ven bien que haya llamado al altar. Pásele al final y repitan conmigo una oración. Eso tiene cara de buena cosa. En primer lugar, ya ni hay altar. Eso era del Antiguo Testamento. Ahora hay trono de la gracia. Y la oración de fe es un invento de un predicador en los años 1920, que no viene en la Biblia, que sacó de contexto y lo aplicó, y ahora ya en todas las iglesias y por todos lados hacen esa oración. No hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. ¿Ya se entendió? Y así por lo sucesivo. Incongruencias de cómo pienso, hablo y vivo. Falta de integridad. Podemos predicar lo que no amamos también. ¿Estamos en lo cierto? Podemos predicar lo que no amamos.
vas a predicar a algún lado y hablas de la bondad, de la justicia y de la tolerancia. Y tú eres bien malo, bien intolerante y bien confundido en el amor. Y lo puedes predicar y así, mira, bonito. Y dices, caray. Y vivirlo, todo lo contrario. Podemos predicar lo que no creemos también. Podemos predicar lo que no practicamos. Podemos orar y pedir lo que realmente no queremos. De verdad. O sea, tú has orado y le has dicho al Señor, quebrántame, Señor. Haz conmigo lo que tengas que hacer, pero arráncame esto, porque ya no puedo con él. Y Dios lo va a hacer, o sea, porque Él es bueno con nosotros. Señor, hazlo. Pero te voy a quitar una mano, hijo. Te voy a dejar quebrado de una pata por un año. O sea, y da temor, ¿no? Por eso cuando dicen, no, yo no, pastor, yo no oro así. No. Por eso dice, podemos orar y pedir lo que realmente no queremos. Vamos a ver nada más un ejemplo bíblico de integridad. Y ahí terminamos esta clase. Mateo 14. Mateo capítulo 14. En el versículo 3. ¿Por qué Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Este es un ejemplo público de integridad, no importando que le hayan quitado su cabeza. Donde salía, estos les gritaba adúlteros, les gritaba en la calle y por esa razón lo mataron, pero no cayó. ¿Ya se entendió? Yo no puedo callar, hermano. Yo no puedo callar el evangelio. Yo tengo que decirlo tal y como es, aunque en ello me vaya la vida, mi famosa reputación, quede mal ante uno, ante el otro, pero esa es la verdad del evangelio. No puedo ser también como Pedro, ¿no? Que coquetee con unos y con otros no, hasta que venga un Pablo y me reclame. No, se tiene que ser íntegro. Ok, mis hermanos, y aquí termina este estudio. Ya nada más déjenme darles 3 características. El carácter probado debe tener la escala siguiente. Fíjense bien, ¿eh? El carácter probado. ¿Por qué va a ser probado el carácter? Por la aflicción, por la persecución, ¿sí? Ahí va a ser probado. Mi predicación es buena. Mis obras tienen que ser mejores y mi vida tiene que ser excelente. Si no soy un falso maestro. Va de nuevo. Mi predicación tiene que ser buena, mis obras tienen que ser mejores y mi vida tiene que ser excelente. Porque yo predico 1:30, 1 hora ahorita, ¿no? Pero cuando yo me bajo, yo tengo un trato con ustedes como hermanos, con mi familia, con mis hijos, con los vecinos, con todos. Y ahí mis obras tienen que ser mejores que mi palabra. Y mi vida tiene que reflejar eso, tiene que ser excelente. Porque es para Dios, hermanos, y tengo que ser una buena influencia. Entonces el carácter probado tiene que tener esas escalas. ¿Sale? Mis hermanos, vamos a orar. Padre,
Te damos muchas gracias, Señor, por este precioso estudio. Hemos terminado la etapa 2. Danos el denuedo, Señor, para seguir avanzando y para que este estudio sea formando líderes de esta tu casa, Señor. Nosotros somos la iglesia, Padre, pero tú nos has puesto una congregación para que nos reunamos en tu nombre, Señor, a celebrar la victoria en la cruz que tú nos diste, Padre. Y por eso te pido, Señor, que sigas teniendo misericordia con nosotros para que a través de estos estudios yo pueda tener el deseo claro y firme, Señor, de lo que tengo que hacer para ponerme a tu servicio, Señor. Ya tengo el ministerio de la reconciliación y perdóname, Señor, si he estado estancado por ahí y no lo he ejercido. Un día tú pedirás cuentas ahí en el bema y no quiero llegar con mis manos vacías, Padre. Ayúdame, Señor, a que yo pueda, a través de este estudio, Señor, que es tu palabra, empezar a tomar decisiones prudentes y sabias, para que yo pueda, Padre mío, empezar a ser un líder conforme al corazón de Dios. Gracias, mi Señor, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos, mis hermanos, que Dios me los bendiga.